Bueno, ahora es turno de comenzar a hablar específicamente de la cultura guaraní, que es un poco el punto de inicio, si se quiere, de nuestra cátedra. Si bien hemos hablado de los pueblos que poblaron el territorio de Misiones, hablamos del poblamiento de la provincia de Misiones, está claro que la cultura guaranítica va a ser fundamental en el entramado de y en la evolución que ha tenido este territorio, por lo menos en cuanto a lo que ha sido su ocupación por distintos grupos este, previos a la conquista y posteriores a la conquista. La cultura guaraní forma parte de nuestro acervo cultural, forma parte de lo que es hoy la región, tiene una gran influencia regional, lo vemos en los nombres, en la toponimia, pero también en una presencia de ciertos rasgos culturales que perduran, que perduraron, y que la cultura guaraní supo mantenerlos vivos, presentes. Es un pueblo que ha perdurado durante siglos en este territorio, en la región de la selva paranaense, que sigue perdurando, que tiene sus comunidades, que tiene su cultura, que tiene su idioma, que custodia características fundamentales, algunas de ellas que nosotros vamos a identificar en forma temprana en la cultura guaranítica y que creemos continúan a lo largo del tiempo, por supuesto que con modificaciones, con readecuaciones, con una resignificación social, cultural, brindada por los cambios que han ocurrido en toda esta región en los últimos 5 siglos, con la llegada de los conquistadores, los jesuitas, el triunfo de los criollos con la revolución y la independencia, la llegada de los inmigrantes. Bueno, todo eso va a ir configurando una realidad misionera a lo largo del tiempo, cuya raíz o cuya base de sustentación o cuyo origen o cuyo inicio, pongámosle el nombre que se quiera ponerle, tiene que ver con la cultura guaranítica, con su incidencia, con su peso específico, como gran protagonista de buena parte de la historia que vamos a ver, y que bueno, todavía perdura hoy en día en buena parte del territorio. Esto es lo que vamos a ver entonces en esta charla, que va a hablar, como les decía, sobre la cultura guaranítica. Y para ello, para hablar de la cultura guaranítica, vamos a tomar esta frase, vamos a empezar con esta frase de un gran maestro, que fue una frase que por lo menos a mí me marcó mucho cuando yo estaba estudiando la maestría en cultura jesuítico guaraní, y tuvimos la oportunidad de tener clase con el profesor Bartomeu Meliá, con el sabio Bartomeu Meliá, y él nos dijo esta frase que para mí es central: lo que yo digo sobre los guaraníes no son los guaraníes, es lo que Meliá dice sobre los guaraníes. ¿Qué significa esto? Y que yo siempre considero que es el punto de partida a la hora en que nosotros, investigadores, profesores, académicos, nos ponemos a hablar sobre una cultura tan diferente, tan distinta como es la de los guaraníes. Tiene que ver justamente, bueno, con esa cuestión, ¿no? Con saber que nosotros estamos describiendo una cultura, pero que en realidad no conocemos esa cultura en profundidad. Eso es lo que nos estaba diciendo Meliá con esta frase, y lo estaba diciendo alguien que debe ser el antropólogo, el etnógrafo, el sabio que mejor ha conocido a los guaraníes. Lamentablemente Meliá falleció hace unos meses atrás en Asunción del Paraguay, donde vivía, donde pasó buena parte de su vida, estudiando justamente a los guaraníes. Y los estudió tanto, compartió con ellos tantas cuestiones, tantos rituales, tantas experiencias, que, bueno, fue absolutamente consciente de que en realidad no los conocía a los guaraníes, que los guaraníes, su saber, su cultura, es prácticamente incomprensible para el hombre blanco, para la cultura blanca, para el mundo occidental. Esa forma de pensar tan particular, esa cosmovisión tan particular que tienen los guaraníes, es realmente inabarcable, inaccesible para la cultura blanca, y eso es lo que nos estaba diciendo Meliá. Entonces, parafraseándolo un poco al maestro, yo voy a decir que lo que yo voy a decir aquí sobre los guaraníes no son los guaraníes, es lo que Camogli dice sobre los guaraníes, y por lo tanto siempre hay que tomarlo con pinzas y tener bastante cuidado, porque la verdad pasa por otro lado. La verdad la tienen ellos, como pueblo sobreviviente, como pueblo resistente, como pueblo que perdura a lo largo del tiempo, más allá de las desavenencias, más allá de los problemas, más allá de los conflictos. Es una cultura que perdura, y eso es muy destacable y es muy importante. Pero bueno, vamos al principio, al inicio.
vamos a hablar del inicio de los guaraníes como pueblo, ¿sí? ¿Cuándo fue que se inició esta experiencia de los guaraníes? Eh, bueno, tiene un inicio que nosotros podemos, primero como punto de partida, entender que los guaraníes son parte de una familia etnolingüística que es mucho más amplia, que es la familia etnolingüística tupí-guaraní, que ellos van a ser, digamos, ellos son parte de esta familia, y que dentro de esta familia, inclusive, entre la gran familia tupí-guaraní, hay dos grandes grupos, los tupí y los guaraní, pero dentro de cada uno de estos grupos, a su vez, hay distintas parcialidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay distintos grupos de guaraníes que no son lo mismo, por más que sean parte de una cultura guaranítica, pero que tienen características o se autodefinen como un grupo específico. Por ejemplo, los Mbiá guaraní, que son los que habitan nuestro territorio hoy en la provincia de Misiones, no son los mismos, no son la misma parcialidad de guaraníes de los guaraníes que pelearon con Andresito, por ejemplo, o de los guaraníes que formaron parte de la experiencia de las misiones jesuíticas. Ese es un linaje, una parcialidad guaranítica que prácticamente termina con Andresito y con, bueno, con los restos, con los últimos resabios de aquella experiencia misional jesuítico guaraní. Los enviás son otra parcialidad distinta, que nunca fueron reducidos, nunca fueron conquistados, que ingresaron al territorio de Misiones con posterioridad a la expulsión de los jesuitas y que perduran desde entonces. Dicho esto, entonces tenemos un gran grupo, que es la familia etnolingüística tupí-guaraní. Dentro de ese gran grupo hay dos subgrupos importantes, los tupí y los guaraní, y dentro de cada uno de estos subgrupos hay parcialidades específicas. Entre los guaraníes están, por ejemplo, los Mbiá, que todavía viven en la provincia de Misiones. Aquí nosotros vemos en este mapa el origen amazónico que tuvo la familia etnolingüística tupí-guaraní y cómo este grupo, a partir de una serie de acontecimientos que ocurrieron en el Amazonas, que pudieron ser desde fenómenos ecológicos, alguna inundación, sequía, algún problema interno, interétnico, dificultades con algún otro pueblo, alguna guerra, alguna dificultad de ese tipo, comenzó una serie de migraciones desde el Amazonas que se extendió por buena parte de América del Sur. Aquí vemos con estas flechas la distribución que tuvieron los tupí en azul y en rojo hacia el Caribe y hacia toda la costa de Brasil, y los guaraníes que van a avanzar por la zona más selvática, si se quiere, por lo que hoy es el interior de Brasil, para llegar hacia Mato Grosso do Sul, que hoy pertenece a Brasil, y hacia la selva paranaense, que es el gran espacio que compartimos con Paraguay y con Brasil aquí en nuestra región de la provincia de Misiones. Entonces el origen de este pueblo, de esta familia etnolingüística tupí-guaraní, es amazónico. Se originaron en el Amazonas hace 2000, 3000 años atrás, y a partir de una serie de cuestiones multifactoriales, podríamos denominar, iniciaron una gran migración que los llevó a distribuirse por buena parte de América del Sur, por lo menos desde los Andes hasta la costa del Atlántico. Y esta gran migración muchas veces suele estar vinculada con esta idea de la tierra sin mal, que es la traducción más común para el Ivimarae, que es un poco esta búsqueda permanente que tiene la cultura guaranítica del lugar en donde ellos van a poder establecerse y realizarse como pueblo. Ahí también juega un poco la cuestión, la influencia, la posible influencia para este mito original del Ivimarae, de la influencia cristiana con la cuestión del Éxodo, ¿no? El relato bíblico del Éxodo. No sabemos hasta dónde este mito guaranítico es originario o no sufrió algún cambio en el sentido a lo largo del tiempo. Pero lo cierto es que hay una idea de tierra sin mal en la cultura guaranítica, que es un poco lo que los llevó a movilizarse a lo largo de los siglos, y terminar ocupando, como decíamos y como vemos aquí en el mapa, una enorme extensión territorial. La familia etnolingüística tupí-guaraní es seguramente, sin lugar a dudas, el fenómeno de expansión territorial más importante que hubo en América del Sur en toda la historia. Ninguna otra cultura, ningún otro pueblo logró
ocupar tantas o llegar a tantos rincones de América del Sur como esta familia etnolingüística tupí-guaraní. Dentro de ese grupo, los guaraníes van a ocupar una enorme extensión territorial que abarca desde Mato Grosso do Sul, toda la selva paranaense, e inclusive llegando casi hasta la costa atlántica y hasta prácticamente las márgenes del río de la Plata, en la cuenca del río de la Plata. Estamos hablando de una extensión territorial muy grande en donde nuestra actual provincia de Misiones, el territorio de la actual provincia de Misiones, ocupa como siempre, bueno, hay un lugar bastante central de lo que fue la expansión de este pueblo guaranítico. Bien, otro tema importante tiene que ver con, bueno, situarnos en el tiempo, ¿no? En que ocurren esta llegada de la cultura y el pueblo guaranítico a la región. Y estamos hablando de una larga duración, ¿no? De un proceso de larga duración que llevó mucho tiempo. No es que llegaron todos los guaraníes juntos al mismo tiempo a la región de la selva paranaense, sino que fueron llegando de a poco. Primero algunos grupos se fueron instalando, después fueron llegando otros, se fueron expandiendo, se fueron extendiendo. Aquí tenemos esta línea del tiempo que nosotros la vimos anteriormente, que es la línea del tiempo del poblamiento de la provincia de Misiones, según la propuesta del arqueólogo David Pau. Y aquí observamos cómo lo que tenemos en azul son los pueblos cazadores-recolectores, lo que tenemos en naranja serían ya los pueblos, los grupos G o Y, grupos brasileños que tienen una agricultura incipiente, que son una especie de transición entre los grupos cazadores, recolectores y los guaraníes, y que en torno al año cero, o sea, hace 2000 años antes del presente, aparecerían los guaraníes en esta gran línea del tiempo, confluyendo, dándole final. La aparición de los guaraníes marca el final de los grupos cazadores recolectores en la provincia y se produce una etapa de convivencia, ¿no? Hay como una superposición entre dos culturas, los grupos G del sur de Brasil y los grupos guaraníes, que son los que empiezan a arribar al territorio y empiezan a ocuparlo con su cultura y su presencia. La ventaja que tienen estos guaraníes, sobre todo frente a los pueblos agricultores y recolectores, es la agricultura, que es una ventaja comparativa muy importante porque les permite tener acceso a la alimentación mucho más fácil que los cazadores recolectores, que dependían del día a día de la caza y de la recolección. La agricultura permite planificar, organizar y tener una previsión de alimentos a largo plazo que facilita obviamente el asentamiento, la supervivencia del grupo, la reproducción del grupo, etcétera, etcétera. Esta es una ventaja comparativa que van a tener los guaraníes por sobre los cazadores recolectores, pero también por sobre los grupos Y, que tienen una agricultura no tan desarrollada como la que sí tienen los guaraníes, que desde entonces practicaban el sistema de rozado, que consistía en talar y que prender fuego al terreno para usar justamente esas cenizas como abono, utilizar la tierra durante un tiempo en producción, durante algunos años, y después dejarla, abandonarla e ir en busca de una nueva tierra más fértil para poder desarrollar el nuevo sistema y dejar descansar aquella parcela ocupada anteriormente para que dentro de unos años se vuelva a repetir el ciclo. Ese es un poco el modelo productivo que tenía la agricultura guaranítica en la época. Esta ventaja comparativa, como decíamos entonces, les va a dar la posibilidad de alcanzar este gran dominio territorial que van a tener los guaraníes, extendiéndose desde Mato Grosso do Sul hasta buena parte de la selva paranaense que ocupaba en aquel momento lo que hoy son parte de Paraguay, la provincia de Misiones y el sur de Brasil. ¿Cuáles son las características o algunas de las características de este pueblo guaranítico que nosotros podemos tratar de resumir brevemente en esta presentación? Bueno, en primer término, que eran un pueblo guerrero, claramente. Esa imagen un poco pacífica que tenemos de los guaraníes actualmente no tiene nada que ver con lo que fue su historia. Fueron siempre un pueblo muy guerrero, muy combativo. Esto lo vamos a ver con Andresito, por ejemplo, mucho tiempo después, pero en sus orígenes la conquista que hacen territorial, que hacen los guaraníes, la hacen a través de la guerra. La guerra es un elemento central en la cosmovisión, en la conformación cultural, sociocultural de este pueblo. Hacer la guerra frente a distintos rivales, frente a distintas parcialidades, incluso peleando contra parcialidades o grupos vinculados de guaraníes, también es parte de esta cosmovisión de este pueblo. Que vive a partir un poco de estos conflictos guerreros que va teniendo. Lo que sí le garantiza
esta condición de pueblo guerrero es justamente la de transformarse en el pueblo hegemónico de esta gran región de la selva paranaense, ir corriendo a los distintos grupos hacia sectores periféricos y transformarse en el grupo predominante de toda la región, si bien los grupos Y continuaron, sobrevivieron y supervivieron durante muchísimo tiempo, incluso hasta entrado el siglo XX. Los Caingán, como se los conoce, justamente pertenecían a estos grupos, pero los guaraníes dominaron las partes más productivas, las zonas más productivas, los ríos, que ese es el otro factor importante de este pueblo, que era un pueblo hídrico, claramente un pueblo hídrico, un pueblo que tenía un contacto con el agua muy particular, que utilizaba el recurso hídrico como vía de comunicación, como estrategia militar, como aspecto defensivo, evidentemente para el intercambio, para los traslados. Bueno, era un pueblo que tenía un dominio de la navegación muy importante a través de las canoas, como vemos aquí en la imagen, y que le permitía establecer una especie de red de caminos, que era una red de caminos acuática, a través de ríos y arroyos, ¿sí? Bueno, esto también va a ser un factor importante para la extensión y la expansión de los guaraníes, y va a ser otra de sus características culturales. Y el tercer factor, que no es menos importante, es esta cuestión que nosotros le vamos a dar bastante importancia a lo largo de todo el año, porque tiene que ver con esta idea de la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Que es un concepto un poco anacrónico porque nos pertenece a nosotros, a la modernidad, pero que a mí me gusta utilizarlo porque permite a los estudiantes, al público en general, entender el concepto que estamos hablando. Claramente los guaraníes no hablaban de ser un pueblo autónomo en los términos en que nosotros definiríamos a la autonomía, pero sí actuaban como tal, actuaban como un pueblo autónomo en el sentido de la defensa irrestricta de su territorio, de la defensa irrestricta de su cultura, de su forma de vivir, y esta forma de vivir como un elemento central de su cosmovisión. O sea, ellos, los guaraníes, no estaban dispuestos a cambiar su forma de vivir, sino que iban a defender esa forma de vivir, y es lo que han hecho siempre. Nosotros, bueno, en esta imagen, que es muy interesante porque nos permite ver algunas de estas características culturales. En primer lugar, el tema del rosado. Vemos cómo está limpio el terreno y al fondo se observan algunos árboles, que son los árboles del terreno lindante, que quedó sin ser fruto del rosado porque no hacía falta, con la extensión que habrían limpiado ya alcanzaba. Y vemos el comienzo de la agricultura, que tiene que ver justamente con sembrar las semillas, que se hacía con un palo, se hacían agujeros, y ahí se ponía la semilla, luego se tapaba. Este trabajo por lo general lo hacían las mujeres. Acá estamos viendo en la imagen por lo menos lo que tiene que ver con la división del trabajo dentro del grupo. Las mujeres con un trabajo más territorial, si se quiere, y los hombres dedicados justamente a este fenómeno de la guerra o al fenómeno de la caza y la recolección, que también va a continuar siendo importante. Y las mujeres dedicadas a lo que tiene que ver con la agricultura, la producción, sobre todo. Quizás en la etapa de cosecha podía haber alguna presencia masculina, pero los hombres por lo general dedicados a estas cuestiones que tienen que ver con la fuerza física, ¿no? Es un lindo dibujo porque justamente, bueno, nos brinda algunos detalles de esto que nosotros estábamos viendo como características culturales principales. En cuanto a la organización social, que esto es importante, los guaraníes tenían una organización social muy particular y la siguen teniendo. El principal elemento de esta organización social va a ser el tecoá, la aldea. Nosotros tenemos acá un dibujo ilustrativo de lo que podría ser una aldea guaranítica. Vemos que es un gran espacio rodeado de una empalizada o una zona defensiva que tiene que ver justamente con la posibilidad de ataques que sufrían los guaraníes. Pero lo importante del tecoá es que ahí adentro de la aldea es donde se desarrolla el modo de ser de los guaraníes. Los guaraníes son, en tanto viven en comunidad, en vínculo con el medio ambiente. Y esa forma de ser de ellos la obtienen justamente a partir de algunas características que tiene este espacio, esta organización espacial, que se vincula con la organización social. Decíamos, una gran empalizada, unas casas alargadas que nosotros vemos hacia los dos costados y en la parte superior del dibujo,
que son casas comunitarias donde vive una familia ampliada de varios miembros, de 20, 30 miembros, y esas casas rodeando un gran espacio central que podría ser hoy una plaza de un pueblo, pero que esa plaza o ese espacio central cumple distintas funcionalidades. Bueno, ¿cuáles son esas funcionalidades? Nosotros vemos distintas en el dibujo, pero lo importante es que entendamos que es la aldea, el Tecoá, en donde los guaraníes se realizan como personas y como colectivo. Y que esa aldea tiene un espacio, una organización espacial bastante específica, en donde, como decíamos, se deja librado un espacio central. En torno a ese espacio central se despliegan las viviendas y en ese espacio central transcurren todas las actividades cotidianas del colectivo, del conjunto. Si vemos en el extremo derecho del dibujo, allí aparece una especie de luna y un sol, ¿no? Juntos, porque tiene que ver con esto de que todas las actividades, tanto del día como de la noche, ocurren en este espacio central. Uno de los aspectos centrales de la organización tiene que ver con el parentesco y la reciprocidad. El parentesco era la forma que tenían los caciques guaraníes de establecer relaciones con otros grupos, ya sean dentro de su misma aldea o fuera con otras aldeas, a través de las relaciones de matrimonio, casando a sus hijas o sus sobrinas con el hijo o los sobrinos de algún cacique cercano. Esta red de alianzas que se iban estableciendo a través del parentesco van a ser fundamentales para todo el funcionamiento de la cultura guaranítica y la forma en que los guaraníes van a conquistar el territorio y van a cohesionarse como cultura a lo largo del tiempo, justamente a partir de estas relaciones que van tejiendo con matrimonios arreglados entre caciques de distintos grupos. Y el otro aspecto es el de la reciprocidad, que es un elemento central en la cultura guaranítica, que es un aspecto bastante difícil de comprender para el hombre blanco, para la cultura blanca, para nuestra cultura occidental, y que tiene que ver, uno puede pensar, bueno, te doy algo y vos me das algo de igual valor, pero sin embargo la reciprocidad en términos guaraníes es algo más profundo, es algo más intenso, es algo difícil de definir en todo caso, y trasciende muchísimo, trasciende totalmente. Diría que la cuestión material es la última parte de la reciprocidad. La reciprocidad es, por sobre todas las cosas, para los guaraníes una cuestión espiritual, una cuestión sociocultural, una cuestión de vida, una cuestión de cosmovisión. El mundo se interpreta a partir de la reciprocidad existente entre los seres humanos, obviamente, pero entre la naturaleza y los hombres y las personas. Y bueno, a partir de allí se va tejiendo, se va entretejiendo, se va conformando esta cultura guaranítica que caracterizó y habitó y habita nuestra provincia de Misiones. Esta cultura de la reciprocidad, de la naturaleza, del saber, etcétera, etcétera, tiene que ver fundamentalmente con una sabiduría muy grande que tenía este pueblo, una sabiduría que había nacido, que se había construido, que se había gestado a partir de un vínculo muy directo con la naturaleza y un contacto y un conocimiento muy profundo que los guaraníes tienen sobre la naturaleza. Entonces, la sabiduría de este pueblo tiene que ver justamente con ese vínculo, ese contacto, ese entender a la naturaleza y ese mundo que los rodeaba. Un elemento más que podríamos agregar antes de pasar a otro aspecto que quiero mostrarles, tiene que ver con lo político, con el funcionamiento político de estas aldeas, estos tecoá. Por lo general había un cacique, que era el líder político de este grupo, que solía tener varias esposas, que tenía una familia muy ampliada, que tenía una influencia muy grande, que digamos que tenía un grupo que lo acompañaba bastante numeroso. Ese grupo lo acompañaba en el gobierno de la aldea, pero también en los contactos, en los vínculos, en las luchas, en las guerras con otras aldeas o con otras parcialidades. Y ese cacique era el que tenía el mando político. Pero también había una especie de mando espiritual, que era el que tenían los tubichá, que era el que tenían los caraí, hechiceros denominados por los jesuitas posteriormente cuando irrumpe, pero en realidad la forma de denominarlos sería líderes espirituales. Son los líderes espirituales del pueblo guaranítico.
son los que tienen la sabiduría, los que tienen el conocimiento, los que pueden predecir la lluvia, los que tienen el conocimiento médico de las esencias que se pueden utilizar, de los recursos de la naturaleza que se pueden utilizar para tratamientos médicos, son los que tienen el conocimiento sobre agricultura. Bueno, muchas veces estos líderes espirituales son los que tienen ese vínculo directo con la divinidad, con los dioses de la naturaleza, con Tupá, que es el dios central, creador para los guaraníes. Y esta especie de dualidad política es una característica que tienen los guaraníes, pero que es una característica que suele ser discutida. No está claro del todo el liderazgo guaranítico a partir de un liderazgo bifronte, pero es una posibilidad que existiera un líder político y un líder religioso. Quizás en algunos casos esa persona era una sola, esos liderazgos confluían en una sola persona, y quizás hubiera habido casos en donde estos liderazgos estaban compartidos en dos personas distintas, un líder político y un líder espiritual. Pero es una característica que siempre se suele destacar de la cultura guaranítica en esta etapa. Y acá vemos también en la imagen algo interesante que está rodeado en rojo allí, porque vemos en ese espacio central, decíamos que era un espacio en donde se desarrollaba la vida del pueblo, más allá de la vida productiva, la caza, la recolección, la agricultura. En el espacio central del Tecoá se desarrollaba la vida y distintas cuestiones. Por ejemplo, vemos algunas que tienen que ver con cocinar, algunas imágenes que la gente está cociendo, justamente debajo ahí de los círculos rojos está la cuestión culinaria. Debajo de eso vemos que hay un grupo que está como danzando en una especie de trencito, ¿sí? O fila india. Sería como una celebración, una festividad, un festejo, un ritual. Y encerrado con este círculo rojo vemos lo que son las sepulturas de los guaraníes. Vemos que están sepultando en un pozo a unas personas. Y esto tiene que ver con una de las características que siempre se suelen estudiar en los pueblos antiguos, que es el tratamiento funerario que le daban a sus muertos, en donde los guaraníes tenían unas urnas funerarias que se llaman yapepó, que son estas urnas que vemos aquí. Ahí vemos cómo acomodaban el cuerpo y cómo esas urnas se enterraban bajo tierra. No solo se guardaba el cadáver bajo tierra, sino que se ubicaba el cadáver en posición fetal dentro de estas urnas de cerámica, y estas urnas se enterraban, a veces acompañadas de otras urnas que podían tener algunos alimentos para que acompañen al muerto su próxima vida, o en su muerte. Todo esto se tapaba bajo tierra. Estas urnas, yapepó, algunos restos arqueológicos se han encontrado. Hay algunas que se conservan en más o menos un estado interesante y son una muestra real, tangible, de una práctica cultural que tenían los guaraníes, que era cómo tratar a sus muertos, cómo enterrarlos, y vemos que lo hacían a partir de urnas funerarias de cerámica. Bueno, esta es brevemente, ¿sí?, una descripción de los guaraníes. Como les decía al principio, tomando las palabras del maestro Meliá, esto que vimos no son los guaraníes, sino que es lo que Camogli dice o cree o entendió sobre los guaraníes. Pero no son los guaraníes es otra cosa. Los guaraníes son ellos mismos, y solo ellos pueden hablar de sí mismos, porque solo ellos pueden hablar de sí mismos con conocimiento. Su cultura, su cosmovisión, su forma de entender y de vincularse con el mundo que los rodea, con la naturaleza, es algo incomprensible para nosotros, por más que hagamos el esfuerzo de estudiarlos. Estamos muy lejos de poder entender, comprender y describir esa cultura. De todas formas lo hacemos porque entendemos que es necesario y porque fundamentalmente forma parte de la historia de la provincia de Misiones, y porque entendemos que lo guaranítico está en los orígenes del poblamiento de esta región. Una región que por las circunstancias de la historia se dividió en distintas porciones, y una de esas porciones es nuestra provincia de Misiones, pero que no es solo la provincia de Misiones, sino que es una larga historia. Y en esa historia los guaraníes fueron un capítulo fundamental, y por eso era importante estudiarlos.